Juan Carlos Martínez, Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros, Gastronómicos de la República Argentina, y hablamos justamente de quien representa a UTGRA en la provincia de Jujuy. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Minuto. Carla Alfonso te saluda. Buenos días, Carla, a vos y a toda la mesa y a tu radio escucha. Gracias por la comunicación. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día miércoles. Sabemos que está tamizando justamente todo lo que viene de la mano del proyecto de reforma, entre comillas, modernización laboral, entendiendo también que es importante ver cómo lo van tomando los distintos sectores. En el caso de UTGRA, que es uno de los sectores que viene tratando de fortalecer a no solamente las capacitaciones, a los trabajadores, ver y llegar a los convenios laborales, porque el turismo y lo gastronómico es fuerte en nuestra provincia. Sí, totalmente. Bueno, esta medida que se quiere imponer realmente retrotrae, no creo que es nada, no estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo que tenemos que modernizar, estoy de acuerdo que tenemos que actualizar muchas cosas. El mundo sindical está muy complejo, la tecnología ha avanzado bastante y tenemos que poner a las circunstancias, pero sin perder derechos y no confundir la ayuda social con el clientelismo. Se va a perder mucho. Esta medida va a afectar tanto a los trabajadores actuales y más a la gente del futuro, ¿no? Y ya en lo que es la jubilación, en las indemnizaciones, en todo aspecto es totalmente... tiene mucho anticonstitucional esta ley. Yo creo que va a tener mucho rechazo de algunos jueces. Ojalá se animen y pongan a favor. Esto habría que analizarlo. Y acá también hay que hacer una mea culpa a la parte dirigencial. Todo lo que está pasando es por la dirigencia. Primero la parte política, también los sindicatos, que por ahí no tuvimos hasta la altura de circunstancias. Y hoy, bueno, tenemos que aprender a ver y analizar el futuro. Acá lamentablemente vivimos en una sociedad proactiva, que cuando se nos presentan los problemas recién queremos solucionarlo, y yo creo que acá hemos tenido mucho tiempo, los sindicatos, hay mucha gente valiosa, mucha materia gris que por ahí está desperdiciada, y tenemos que trabajar esto pensando en el futuro. La actividad nuestra en este momento significa el primer trabajo para muchos adolescentes, mucha juventud, y lamentablemente la informalidad que tenemos en la provincia de Jujuy supera un 55%. La actividad, a mi entender, en estos últimos 15 años la que más ha crecido, más fuentes de trabajo está generando, pero lamentablemente en forma informal. Y esta ley apoya eso, no va a crear fuentes de trabajo como se dice. Se habla del negocio del juicio, se recarga sobre el trabajador, todo, pero también tenemos que ver la actitud de la parte empresarial. O sea, que hay un juicio porque el trabajador esté en negro o no les pagan algunas cosas. Hay buenos y malos trabajadores, como también así, buenos y malos empresarios, ¿no? Pero hay que mirar el paño bien y ver. Pero realmente estamos contra esta reforma, hay que trabajar más en forma conjunta. Desde Buenos Aires, nuestro gobierno ha lanzado un programa que estamos llegando a la juventud, sobre todo mediante charlas, mediante Zoom, al respecto, que también se informe. Y digo, particularmente acá en Jujuy tuvimos mucho interés joven que se acercó, nos pregunta, es constante esto, ¿no? ¿Qué tal? Martínez, Hugo Krasnobroda lo saluda, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Le quería consultar, usted bien decía, el 55% de los trabajadores del sector gastronómico en Jujuy está no registrado, ¿sí? Y sabemos que también a nivel nacional es uno de los rubros que mayor trabajo no registrado tiene. El argumento principal del gobierno para impulsar la reforma laboral es básicamente ese, es como hay más del 50% de los trabajadores de todos los rubros en negro, mediante esta reforma laboral, muchos de ellos van a pasar a estar en blanco. ¿Usted cree que eso va a pasar en su rubro? No, lamentablemente si pasa va a ser generar más informalidad, porque hay que ver bien. Yo estuve en distintos grupos, donde se hizo grupo de empresarios. Esta ley favorece muchísimo al empresario. Vamos en lo que es el tema indemnizatorio, el tema de horario. Hoy lamentablemente un trabajador va a tener que estar a disposición y gana y placeres del empresario. Vuelvo a decir, hay buenos empresarios y malos empresarios. Lamentablemente en nuestra actividad tenemos más malos que buenos, ¿no? Pero realmente esto no va a ayudar nada, no nos sirve, no nos sirve. Acá, para levantar el tema del consumo, necesitamos que se revean los salarios. Hoy trabajamos a tener 2, 3 trabajos y no te alcanza porque el dinero no alcanza, el tema inflacionario que ha parado, pero
no se refleja eso en los precios. El tema de alimentos, todo ha subido, es constante. Ni hablar tema de los servicios. Si a un empresario mantener un hotel le cuesta, imagínate un trabajador, muchas veces acá se ve, hay que ver el panorama más amplio, únicamente se ve la ganancia y no se ve que las personas, lamentablemente hace tiempo que hemos pasado a hacer números y ya no somos, no nos ven como personas, y esto también devalúa y degrada al ser humano como persona, sus derechos, al grupo familiar, el tema de la salud. Si uno puede observar, esto afecta muchísimo, hay que analizar. Por eso digo, hemos perdido mucho tiempo. La historia argentina hace 20 años empezó a cambiar el rumbo y por ahí no tuvimos la altura de circunstancia, ¿no? Bien, Juan Carlos, yo lo llevo justamente, ¿no?, a lo que nos dejó enero y también el carnaval, que si bien los datos ofrecidos dentro de lo que es el turismo del NOA, incluso de la provincia, nos ubica a la provincia de Jujuy expectante en relación incluso hasta Salta, ¿no? Pero dentro de lo que fue incluso la visita, se hablaba de una expectativa para lo que es la ocupación hotelera o la llegada de turistas, pero en algunos sectores hablan de que esto no se traduce en lo que es el consumo, ¿no? Ahí ya que usted traía a colación esta palabra en particular, que tiene mucho significado para lo que es UTGRA, justamente para los trabajadores que tienen y dependen justamente, tienen mucho que ver y dependen de lo que es el consumo no solo de los turistas, sino también de aquellos jujeños que se trasladan a distintas regiones, no sé, de los valles a la Quebrada, de las Yungas a la Puna y viceversa. Sí, no, lamentablemente el consumo ha caído mucho, afecta no únicamente la actividad nuestra, ¿no? Vos como mujer, solo como mamá, sí, no hace falta ser una economista para saber que hoy en día parar una olla diariamente te cuesta y mucho. Sí. Lamentablemente el tema inflacionario no se siente, no se ve en los precios, y el constante suba del combustible, de los servicios, afecta cada vez más. Hoy tenemos en puerta el inicio de clases. Vos vas a ver, ha subido prácticamente un 30, un 40% los útiles, los insumos, los zapatos. Y tenemos que muchas cosas, no únicamente hablar de una canasta básica, hay que hablar de general. Lamentablemente esto afecta a todo. Hubo resentimiento, pero yo te digo, más allá de este análisis que se hace más finito, en esta temporada, este carnaval ha superado las expectativas de muchos. Si algunos no han llegado, pero ha superado la expectativa de todos, sobre todo en Capital, prácticamente más de un 90% de ocupación. Pero también tenemos la competencia desleal que sufre el hotelero, porque acá hay edificios enteros en distintos barrios céntricos que se alquilan por internet y que de esta parte el gobierno de la provincia, el Ministerio de Turismo no controlan. Y eso es que también afecta a aquel empresario que medianamente cumple con todas las cosas, aporte, contribuciones, le da los servicios sociales al trabajador, afecta ahí bastante. Esto hay que controlarlo, esto venimos reclamando y denunciando hace muchísimo tiempo. El tema de informalidad no viene desde ahora. Esto, lamentablemente, después de la construcción, la actividad nuestra es la que más genera trabajo informal. Sí, y yo le quería preguntar en relación al tema puntualmente de la gastronomía, es decir, los restaurantes, ¿no? A nivel nacional cerraron muchos restaurantes, ¿sí? Teniendo en cuenta que obviamente la gente cada vez sale a comer menos afuera por esta pérdida del poder adquisitivo que bien decía usted y la baja del consumo. ¿Cómo es la situación en Jujuy? Mira, no afectó tanto. Lamentablemente tenemos por ahí esos empresarios especuladores donde hoy, ya del año pasado, se nos dio media jornada mentirosa, que bajaron la jornada de 8 horas que tenían los compañeros, bajaron a 8 horas, se pagan por figura, lo blanquean por 4 horas, evadiendo aporte y contribuciones. Y en el mejor, escuchame, ¿no? El mejor de los casos, las otras 4 horas les pagan negro, algunas veces no les pagan, lo hacen trabajar 8 más horas, lamentablemente por 4 horas. Hay mucha informalidad y que mucho como está también. Acá lamentablemente tenemos una Secretaría de Trabajo que no acompaña, pero no esto a nivel nacional, ¿no? Que baja de línea que en cero control, no nos acompaña, el sindicato no tiene el poder de policía, que poder asistir y hacer las inspecciones por cuenta propia. Necesitamos la presencia y el acompañamiento, en este caso, el Secretaría de Trabajo, para que vea el gobierno cómo le interesa el trabajador, que de ministerio la ha bajado a secretaría, y cuando era ministerio no tenía un presupuesto propio, no tenía una ley propia. Lamentablemente siempre corremos con
por atrás, nosotros vamos a pato y ellos van en caballo, ¿viste? Lamentablemente el trabajador está muy afectado, el mundo laboral está muy afectado. Y acá tenemos algo muy potencial, que también está la minería. La minería, no nos olvidemos, en el año 80, 70, Jujuy era conocida como la cita de plata, y lamentablemente nunca controlamos ni le dimos el valor agregado a nuestro producto, igual que hoy. No sabemos qué sacan, no sabemos qué ganan, dónde están las regalías, que también hace 2 años se han bajado las regalías. Yo presenté una nota pidiendo una audiencia al ministro para que en forma conjunta el desarrollo del turismo, la minería y también nuestra cultura. Nuestra cultura es riquísima, pero a mi entender no le damos la importancia que se merece. Hay muchos pueblos, hay muchas cosas, mucha riqueza. El turismo no únicamente venir a ver un paisaje, degustar nuestra cultura, la comida es parte de esto. Artistas nuestros que tienen que irse para afuera para poder surgir, porque acá no hay una política de Estado, falta mucha política de Estado. Acá yo creo que el político, bueno, el año que viene elecciones, tendría que hace tiempo el político pactar de política de Estado. Acá lamentablemente Jujuy, Argentina, carece de política de Estado. Tenemos un potencial por donde miremos. Jujuy es rico por donde miremos, pero está faltando ideas. Este es un fracaso de la dirigencia, lo incluyo al sindicalismo. Acá la dirigencia está fracasando, tenemos de frente una juventud cada vez más asidua, que pide más, hoy entiende todo por internet, y capaz que nos hemos quedado en el tiempo, la dirigencia, hablo que el sindicalismo, y tenemos que empezar a buscar cómo llevamos a los jóvenes, cómo hacemos entender lo que es un sindicato. Hay que analizar bien, hay que conocer, el sindicato hace aportes, contribuciones, a nosotros también nos cuesta, y tenemos que pagar un 931, los impuestos son altísimos, yo pagamos 2.800.000, tengo una estructura importante, pero somos sin fin de lucro. Lamentablemente nos cuesta el INSA. Todos los impuestos que hay son terribles. Es terrible lo que tiene que pagar. Imagínate un trabajador, gente común, y más el desempleado. Jujuy tenemos muchísima informalidad laboral. Bien, Juan Carlos, ahí me da 2 disparadores. Por un lado, preguntarle, ¿no?, si avanzaron los despidos, entendiendo justamente de que ante la caída del consumo podemos hablar de la parte gastronómica, podemos hablar de la parte hotelera si quiere, pero al perder el poder adquisitivo, ¿no?, y que muchos argentinos han dejado incluso de recorrer las distintas provincias, y el jujeño le cuesta viajar incluso al interior de la provincia, entendemos de que el consumo no se ve reflejado quizás en los ingresos que plantean desde otros sectores. Pero, ¿avanzaron los despidos o estaban esperando lo que es la reforma laboral para no pagar las indemnizaciones? Perdón si se lo pregunto de esa manera. No, hay mucha especulación, hay mucha espera. Vuelvo a decirte, no avanzaron tanto despidos, pero sí redujeron a 4 horas. La media jornada mentirosa que decíamos. Eso redujeron. Y eso tienen que hacer una presentación, no lo hicieron muchas veces. El trabajador, por no quedarse nada, esto no es reprochar al trabajador, de no quedarse sin nada, aceptan cosas que no tienen que aceptar. Pero te vuelvo a decir, cuando empezó esta movida ya por el año pasado de la reforma, nuestros trabajadores se acercaron mucho, sobre todo la parte del norte, donde más se da la actividad, es donde más informalidad tenemos. Acá en Capital, la vida nocturna, prácticamente los boliches, los PAC, un 100% de informalidad, y donde muchas veces ahí los compañeros sufren hasta pérdida de miembros, dedos, la cortada de las manos, y no tienen cero cobertura. Esto hay que analizar mucho, muy profundo lo que está pasando aquí, sobre todo Jujuy, ¿no? Jujuy, es muy delicado lo que pasa en Jujuy, y yo creo, ojalá tengamos, nos ilumine y podamos empezar a ver la dirigencia política primero, porque la política depende de muchas cosas, aunque ellos se enojan, que yo digo que no generan fuente de trabajo porque no la generan. Un empresario necesita seguridad jurídica para venir acá, y lamentablemente no hay. Vos querés abrir un kiosco, vas a la municipalidad, tenés que hacer no sé, 2 años, perder dinero, todo. Te imaginas que la gastronomía, por ahí también hay poca falta de control en el montaje de las cocinas, hay un montón de cosas. Muchos trabajadores trabajan mal y sufren muchas enfermedades porque no ha sido a forma óptima
habilitado un negocio, ¿no? Bien, y otro tema que también nos interesa poder ahondar en detalle, usted bien lo decía, nos se pidieron audiencias para dialogar con el nuevo ministro de Minería, con el ingeniero Gómez, y preguntarle justamente, ¿no? Si tuvieron respuestas o por lo menos abrir la posibilidad de sentarse en una mesa para hablar desde la minería, pero también el turismo y la cultura, como bien lo plantea usted. No, y en esto hay que trabajar en forma conjunta, sobre todo, mirá, la minera hoy está supuestamente, a ciencia cierta no sabemos qué es lo que derrama acá en Jujuy, pero al menos en el norte, en la quebrada, donde se desarrolla, tendría que haber, no sé, la minera tiene la posibilidad, tiene infraestructura para montar una, por decirlo así, capaz que habrá un desconocimiento y una estupidez lo que estoy diciendo, una universidad tecnológica, montar escuelas de oficio, porque hay muchos oficios que vienen de afuera y no las tenemos acá, es planificar. Lamentablemente en Jujuy, yo creo que nunca hemos planificado, y hoy tenemos la minería que viene trabajando desde el año 80 y no ha parado, hay que ver la historia, hablamos de cultura, tenemos mina 9 de octubre, mina que está abandonada, infraestructura era enorme, hoy está arruinada, y así muchas minas que cerraron, que podríamos también hacer turismo de minería, hay muchas cosas, muchísimas cosas que podemos trabajar, pero sobre todo me interesa que en el norte deje más la minería, deje más, preparemos a nuestros jóvenes, a la gente de la localidad, que derrame más, no hace falta, no tenemos un hospital idóneo, si hacemos turismo tampoco tenemos un hospital que tenga toda la atención, a Dios gracias no pasa nada grave, pero todas estas cosas hay que ver, mucho para trabajar, mucho para sentarse, y nadie es dueño, la verdad, pero sí yo creo que tenemos que planificar y ver dónde van a parar los recursos. Vuelvo a decirte, en Jujuy nunca hemos controlado los productos de esta tierra, la minería se nos llevado sin darle valor agregado, sin que deje realmente a la parte del norte donde se está brindando esto. Yo el otro día cuando fui a presentar la nota vi ahí, en panel había más de 40 autorizaciones para expedicionar, y donde uno me interesó mucho, hablaba de la recuperación del Alto Zapla. ¿Te imaginas? Recupera Alto Zapla, donde Guasao. Lamentablemente tampoco hubo control donde Guasao. Hoy de un horno que está, no sé cómo estará, pero está funcionando un horno, y hay creo que 3 hornos, 5 hornos. Que funcionen 2 o 3, necesitaríamos mucha infraestructura, mucho trabajo se podría generar. Martínez, yo le quería hacer una pregunta. Usted dijo 2 veces, me pareció muy fuerte esto de que si bien no está viendo una ola de despidos, está viendo de que trabajadores que trabajan 8 horas les están pagando 4, ya ni siquiera, en muchos casos ni siquiera las otras 4 se las pagan en negro, sino directamente les pagan 4 horas. Estos trabajadores, ¿no?, que trabajan 8 horas y le pagan 4, ¿cuánto cobra ese trabajador por trabajar 8 horas? Y hoy no llega ni a 700.000 pesos. ¿Sí? Ah. Vos para que te imagines, en algunos casos es muy grave, son compañeros que, no, mirá, ahora se me presenta una compañera para estos días para querer jubilar. En tiempo después de la pandemia la bajaron las 8 horas, hoy tiene que jubilarse. ¿Qué va a cobrar esta compañera? ¿Ah? ¿Qué va? Con engaño, le quitaron los recibos, le cambiaron la fecha de ingreso. Como esto te puedo decir un montón de irregularidades que hay. Y yo veo lamentablemente del gobierno, no se preocupa, no le interesa. Una vez dijo un último gobernador de Jujuy, que sentía Jujuy, que era ingeniero López, dijo, en Jujuy realmente cuando llegue un gobernador que lo tome como política de Estado, se va a generar puestos de trabajo genuinos. Y lamentablemente Jujuy tiene mucha expectativa, tiene muchas alternativas para hacerlo, pero depende de la dirigencia en su conjunto, que nos sentemos y dejemos de pensar por la bandera política, empecemos a pensar en la provincia de Jujuy, empecemos a pensar en nuestra juventud, lo que está pasando. Acá realmente tenemos mucho avance de la droga, mucha deserción escolar, falla en la salud, hoy gente del PAMI sin atenderse, todas estas cosas hay que ver. ¿Dónde está el político? Yo no escucho a ninguno que salga, ellos tienen un poder de decisión, tendrán que convocar a los distintos funcionarios a ver qué está pasando. Realmente, no sé, parece que no se les cae una idea a los funcionarios, llegan ahí, no sé si saben para qué o por qué llegaron, ¿no?
Bien, Juan Carlos, nosotros le agradecemos un montón por la comunicación. La verdad que quedan abiertos las puertas y los micrófonos de la radio. Uno quisiera seguir dialogando con usted, entenderá que el tiempo de radio es riguroso. Sí, Seguro sí. va a haber otra posibilidad de poder hablar más adelante. Vamos a estar atentos a todas las novedades, como también a disposición para poder llegar justamente a la audiencia con algunas situaciones que ustedes quieran comunicar desde UDGRA. No, Le el Sí. agradecido soy yo por poder visibilizar otra campana. Acá hay que escuchar a todos, hay que mirar a todos. Vuelvo a decir, nadie es dueño de la verdad, pero en forma conjunta, con el disenso, podemos llegar a cosas que beneficien al ciudadano en su común. Bien, Juan Carlos, le mandamos un abrazo enorme, quedamos a disposición de usted y agradecidos por este diálogo al Tribuno de Jujuy a FM Sol. Listo, muchas gracias, buen día. Hasta luego, abrazo grande. Ahí estuvimos dialogando con Juan Carlos Martínez, secretario general de UDGRA, y hablamos justamente del sector hotelero, gastronómico y el turismo, ¿no? Que es un escenario que tuvo muchas expectativas durante el carnaval, venía con dificultades también estructurales que impedían un repunte bastante importante, que pedían justamente, ¿no? Desde el sector turístico, turismo,